También no tienen con claridad el valor de todos los bienes. La claridad de los pasivos de la empresa sí la tienen. El control del patrimonio tampoco la tienen. El testamento y distribución de los bienes no cuentan con un testamento. El proceso de plan de sucesión tampoco cuenta con ese proceso. El impacto de sucesión no la saben. La controversia al hablar de sucesión, pues sí tienen en cuenta esa parte, o sea, no saben a cuáles dos hijos pues, van a dejar esta empresa. Y la práctica directa y clara de la sucesión es negativa en la empresa, pues eso, pues no, ellos lo practican de manera libre. Siguiente, por favor. Siguiente. En la parte de conclusiones, pues con base a todo lo presentado en el trabajo, se puede concluir que esta organización es una empresa que, a pesar que ya tiene una larga trayectoria, tiene múltiples áreas de oportunidad. Sin embargo, son áreas que por lo regular muchos de los negocios en el país tienen, ya que aún en México hay una carencia de especialización en cuestiones del tema de empresas familiares en comparación con otros países. A pesar de estas áreas de oportunidad, muchas de ellas pueden potencializarse y mejorar con cada una de las propuestas que ya se le mencionaron a la organización. Sin embargo, no solo debe aplicarse, sino también se les tiene que dar un correcto y constante seguimiento, así como analizar la situación en la que se encuentra este negocio para tomar las mejores decisiones. No es únicamente darle las áreas de oportunidad, sino también hay que implementarlas y hay que seguirlas. Siguiente, por favor. Ok, y ya en las recomendaciones, pues bueno, directamente en la empresa se les propone implementar el organigrama, ya mencionando pues la jerarquía y la descripción de los puestos de cada uno de los integrantes. Se les recomienda establecer la visión y la filosofía en general de la empresa para darles pues obviamente un rumbo más claro y una visión más clara a sus alcances como organización. Se les recomiendan también lo que son reuniones semanales con los miembros de la familia que intervienen en la empresa para tratar asuntos relacionados con esta y también con la familia con el fin de evitar problemáticas que pudieran surgir en esta empresa, ¿no? La siguiente, por favor. También se les propone realizar juntas cada trimestre para notificarle a la familia la situación de la empresa, de los competidores, los posibles cambios que se van a realizar para seguir mejorando estrategias y... ¿Cuánto trabajo la maestra Mila? ¿Cuántos trabajos trajo la maestra Mila? Muy buen tema. No podíamos salir creímos que se tenían que esconder, pero más bien es como que vienen los evaluadores y les dan más que nada como que nadie hace espacio. Autores que básicamente contribuyen con el concepto de desarrollo sustentable, los cuales son caras que se da la contribución de la Comisión Mundial. ¿Cuántas pymes hay en el país? Alrededor. Exactamente. ¿Qué porcentaje? en total nos salga 200 pesos. Espérense tantito. Mire todo y son así. Pero no somos muchas gracias. Gracias, gracias. Quiero la foto de esto, ¿no? Que salgas, para que salgas.
están ahí. son más difíciles conseguir trabajos estables y de igual manera no se les paga como se les debería pagar como lo hacen como los hombres. Es una comparación como tal porque nosotros no recibimos lo mismo que ellos y se nos trata de una manera inferior como si fuéramos un sexo débil. Hay diferentes instituciones que apoyan a la mujer. Tenemos como, bueno, el CONAPRED es la institución que ayuda a la igualdad en el ámbito laboral, pero parejo para hombres y mujeres. Luego tenemos el FIT, especialmente a mujeres, y de igual manera ayuda a las mujeres a hacer un montón de casos que han quedado en mujeres. Tenemos la institución... No te llevo. Con el hangar. Sí, está Buenos conmigo. días. Buenos días. ¿Con qué? Checar un detalle. Es que me tocó evaluar este. Entonces me voy a... ¿Me permites un momentito? Ah, sí, claro. Gracias. Yo creo que es más clarificador porque entonces te encerraría a decir, por ejemplo, aquí en tu justificación. Claro, cuando tú cuestionas cuántos no han comprado algún producto. ¿Me permites? Sí, claro, maestro. Estás hablando de ¿Vas a explicarme algo? No, es el tema. Ese no es el nuestro es el Con mucho gusto. ¿Este es el de ustedes? Sí, si quiere la explicación. A ver. ¿Quiere? Bueno, nuestro cartel se llama Inversión extranjera directa en el estado de Yucatán durante la última década. Nuestro problema sale de que esto es de una materia de la escuela, técnicas de investigación. El maestro nos pidió que encontremos una problemática social, entonces investigamos muchas cosas, existe pobreza, corrupción, y luego llegamos a leer la inversión extranjera y dijimos, ok, ahora hay que encontrar un problema del que vamos a hablar. Y empezamos a buscar e investigar sobre la inversión extranjera y desde ese punto no encontrábamos mucha información sobre la inversión extranjera, todo estaba muy separado. Por un lado, el gobierno nos decía de qué sectores venía, la Secretaría de Economía nos decía de qué países venía la información, la Secretaría de Economía de Quintana Roo nos decía cuánto recibía cada estado, y toda la información estaba muy separada y no había un lugar en concreto que nos permitiera sacar conclusiones o que reuniera toda la información. Y pensamos que algo como la inversión extranjera directa, eso tendría que estar por parte del gobierno, simplemente ya consumado, no en investigaciones privadas, no deberíamos ir hasta la Secretaría de Quintana Roo para saber qué pasa con nuestro país. Y eso está justamente aquí, nuestros antecedentes. Mientras seguimos investigando, encontramos que desde el punto de vista de Yucatán recibe una cantidad considerable de inversión extranjera. Es el segundo estado de la República que más inversión extranjera recibe en el país. Ya cuenta con 200 proyectos de inversión, entre ellos Amazon y Walmart, que son empresas muy grandes, demostrando que Yucatán tiene ese potencial para recibir la inversión. Entonces nuestros objetivos fueron determinar en qué sectores ocurre la inversión extranjera, de qué sectores viene, identificar la diferencia entre los otros estados. Nuestro objetivo es Yucatán, pero investigamos todos los estados en menor manera para poder compararlo justamente con cómo se ve realmente Yucatán y reconocer los países de origen y áreas de mejora. Es lo mismo que decimos de que la información está muy separada y queremos sintetizarla en un mismo trabajo y poder usar toda la información disponible. El problema es justamente que no se tiene información y cuando ya logramos investigar algo, también consideramos que la división de recursos y el trabajo que se le da no se ejecuta de la mejor manera. Los sectores en los que se invierten no son los mejores sectores que tiene Yucatán y los países que vienen tienen una distribución muy problemática. Nuestra investigación abarca las áreas de mayor inversión extranjera en la entidad, explica los aspectos que incentivan a atraer capitales y las áreas que no tienen este mismo incentivo y que no están recibiendo el capital. Aquí tenemos una pequeña gráfica, es el flujo de inversión extranjera directa en México. México es el 9º país que más inversión recibe. Se puede notar en el 2019 fue uno de sus puntos más altos, recibió 34 millones de inversión extranjera. En el 2020, como es de esperarse, bajó probablemente por la pandemia, 27 millones, y en el 2021 volvió a subir, pero aún se está recuperando del punto al que llegamos en el 2019. Y el área que más nos importa son las inversiones Greenfield. Hay dos tipos de inversiones, las de fusión y cooperación y las Greenfield. Las de fusión y cooperación son empresas que ya existen y la inversión se destina a una parte de la empresa nada más. Pueden generar más infraestructura, pueden simplemente dar fondos, pueden
comprar acciones, pero las Greenfield generan nuevas empresas desde el inicio. Entonces, estas son las que más nos interesan porque generan nuevos negocios, nuevos servicios para la gente, un nuevo ingreso para el país, miles de empleos completamente sin que el país tenga que hacer nada, contrario a solo invertir en un negocio que ya existe. Y estas no se han repuesto ni de cerca al flujo de inversión que nos dicen. Esto nos dice que la inversión ya regresó al país, pero en maneras más parciales, en vez de la inversión total y las empresas nuevas que teníamos en el 2019. Y asimismo el valor de las inversiones sigue en un patrón donde no se ha recuperado tan bien como las inversiones en términos generales. El Santander Trade Market nos dice que México es el 9º país con mayor inversión directa, que recibe más de 34 millones de dólares en 2019 y que en su reserva ahorrados tiene 600 millones de dólares en total. También, separadas las inversiones por país, vemos que Estados Unidos nos da el 40% de nuestras inversiones y Canadá el 10%. De eso brinca a España el 7%, Argentina el 6%, Reino Unido el 3%, Alemania el 2% y otros países el 31% restante. ¿Esto qué nos dice? Los países con los que ya tenemos tratados de comercio y nuestros países vecinos sí están invirtiendo aquí, pero no va mucho más allá de eso. Los países de Europa y del resto del mundo que no tienen obligaciones de colaborar con México ni se benefician tanto, no se están interesando en el país. Y eso también es algo que quisimos investigar, por qué no estamos llegando al ojo del mundo, sino simplemente a nuestros vecinos y los países del Tratado de Libre Comercio, donde es más un intercambio. Nosotros invertimos como ellos invierten, en lugar de simplemente los países vean ese potencial en México y por cuenta propia decidan invertir. En el 2008, la OCDE llama a Yucatán una región rezagada, que sigue trasladando su trabajo de rural a urbano y su trabajo del sector primario y el secundario y terciario. Esto igual presenta un problema, porque la mayoría de Yucatán todavía no está desarrollada, no se está desarrollando a un mismo paso. Hay una pequeña área alrededor de Mérida que ya es prácticamente urbana, pero hay mucho terreno en Yucatán que sigue siendo rural, sigue siendo campo, está mucho más atrás que la capital del mismo estado y sus actividades no son las que tienen más potencial. Se enfocan mucho en la agricultura y en la producción de materiales, en el ganado, en lugar de otros países que son expertos en tecnología, expertos en producción, expertos en distribución. Yucatán todavía no tiene eso. Dice Jorge Charruf: la economía en general ya rebasó el nivel de la época prepandemia, pero la recuperación no ha sido pareja. Esta misma tabla nos dice el dinero que reciben en millones de pesos cada estado de la República. Y se hizo una diferencia increíble. Ciudad de México recibe casi 7,000 millones de pesos en inversión y Yucatán recibe 146. No solo eso, sino Campeche, Quintana Roo, Chiapas, Oaxaca y toda nuestra mitad de México prácticamente está en los 100 de inversión extranjera, mientras solo la capital, Nuevo León, Estado de México, reciben 2,000, 3,000, 7,000. Es una gran diferencia que afecta a toda nuestra zona, ni siquiera solo a Yucatán, y esto es parte de la distribución que le da el gobierno. Según datos de la Secretaría de Economía de Quintana Roo, Yucatán es el lugar 27 de 32 estados de la República Mexicana, recibiendo solo 56 millones comparado a los 600 millones de Chihuahua, los 800 millones de Nayarit, los 3,300 millones de Nuevo León y los casi 7,000 millones de dólares que recibe la Ciudad de México. Todo esto junto nos dice que en conclusión el problema no es la inversión que llega a Yucatán, sino el trato que se nos da al punto de vista del gobierno. Yucatán está bien en inversión, lo que recibe directamente, pero lo que recibe México como país no está llegando a Yucatán. Le están dando demasiado favoritismo a sus estados clave, por así decirlo, y están prácticamente ignorando a los demás. Zacatecas tiene un número de inversión negativa y no logramos encontrar cómo un estado recibe inversión negativa, pero la Secretaría de Economía decía eso. Y esto no resuelve el problema, sino lo empeora, porque si siguen recibiendo inversión estos estados, solo van a avanzar más, y si no reciben inversión, solo se van a atrasar más, haciendo que la brecha se haga más y más y más grande, en lugar de impulsar toda esta área que está junta, que es todo un sector, es todo el sureste del país. Ahí también tratamos de encontrar qué le podríamos recomendar a Yucatán o qué creemos que debería ser a Yucatán, porque también buscando los sectores en los que se invertían, encontramos que por alguna razón la mayoría de la inversión está en el área de metalurgia, en el área de tecnología, en el área automotriz, y tanto nosotros lo pensamos como cuando le comentamos al maestro de la materia. No es la mejor práctica crear industrias desde cero en el país, que todavía no existen con esa ventaja. El área de la tecnología y de la automotriz y la metalurgia tarda mucho, tienen que crearlas prácticamente desde cero y empezar a crecer esa empresa con el potencial solo para que empiece a generar ganancias, en vez de apoyar industrias que ya tienen un inicio
Yucatán. Otro ejemplo es el hecho de que el Producto Interno Bruto de Quintana Roo y Campeche, su 50% proviene del turismo. En Yucatán solo el 9% es turismo. Y creemos que sería muy fácil para el Estado simplemente agarrar un poco de sus vecinos, las estrategias que ya están implementadas ahí, y usarlas para nuestro turismo. Cuando tenemos una playa, cuando tenemos museos, cuando tenemos un cráter que extinguió a los dinosaurios hace millones de años. Se nos hace muy extraño que Yucatán sea el estado que no tiene nada de turismo cuando está rodeado de algunos de los estados con más turismo en el país. Asimismo, Yucatán está en una de las mejores posiciones para la distribución, exportación e importación de productos. Por un lado tenemos un mar que apunta a Europa con el puerto de Progreso. Estamos también conectados a la República de México, tanto como estamos conectados a Sudamérica. Belice y Guatemala tenemos por el sur. Además de que México ya tiene tratados con Estados Unidos y Canadá, no vemos por qué Yucatán no podría ser un centro de distribución para todo el mundo, cuando en cada dirección tiene un país potente, un país diferente y una potencia mundial diferente. Y esto es básicamente lo que encontramos. La información fue muy difícil de recordar, teníamos muchas fuentes. Y cuando al fin encontramos qué estaba haciendo Yucatán, no nos pareció muy apto. Y nuestro maestro estuvo con nosotros y pensamos que si unos estudiantes de primer semestre, que ni siquiera están estudiando tanto esa área, pueden ver que no es lo que mejor se hace, definitivamente hay un problema con cómo se presenta la información si no lo está viendo el gobierno, que son los expertos en esta área. Y creo que es todo. Muchas gracias. Si tiene dudas, con toda confianza. Eso. Muy bien, gracias.